¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios, conocido por su infinito amor, decide no salvar a algunas personas? Esta pregunta abre un panorama fascinante sobre el amor divino. Si bien es vasto e incuestionable, Dios se mantiene firme en sus principios. Entre los cristianos, se cree ampliamente que la voluntad de Dios abarca a todos, sin importar género, edad o etnia, anhelando la salvación de cada uno. Las Sagradas Escrituras lo confirman en 1 Timoteo, capítulo 4, al proclamar el deseo de Dios de que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Pero qué sucede con quienes parecen estar lejos de esta salvación? En el video de hoy, revelaré 7 perfiles de personas que pueden encontrar obstáculos en este camino espiritual. En otras palabras, hablaré de 7 tipos de personas que podrían no alcanzar la salvación. Es vital prestar atención. Muchos de nosotros podríamos estar, sin darnos cuenta, obstaculizando nuestro camino hacia la redención. Por lo tanto, manténganse alerta y reflexionen. ¿Alguno de estos perfiles resuena en tu camino espiritual? La respuesta podría ser clave para una comprensión más profunda de la naturaleza del amor divino y la salvación misma. Los invito a todos a tomarse un momento para ver este video completo, participar en las oraciones y recibir abundantes bendiciones para ustedes, sus familias y amigos. Antes de profundizar en el contenido principal, les pido que muestren su apoyo, den me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y compartan este mensaje esencial. Cada acción suya contribuye a difundir el Evangelio, llegando a más corazones y fortaleciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amados fieles, nos enfrentamos a una verdad inquietante. No todos en este mundo pueden o serán salvos. Esta realidad es una advertencia, especialmente para quienes asisten a la iglesia con diligencia. No solo la asistencia a las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, el diezmo, tener un título cristiano, hablar con piedad o incluso el bautismo garantizan la salvación. La Biblia, en Mateo 7, 21 a 22, nos trae una severa advertencia de Jesús sobre el día del juicio. Muchos creerán haber hecho milagros en su nombre, pero Él los rechazará, diciendo, jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este mensaje es una invitación a que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestra verdadera posición ante el trono divino en el día del juicio. Pregúntense si el Señor regresara hoy, ¿estaríamos listos y dignos, revestidos de su justicia, sin mancha ante Él? Reflexionar en esto no solo es importante, sino esencial para nuestro camino espiritual. Siéntanse bendecidos de estar aquí participando en este video en un momento tan crucial, como nos recuerda 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahora reflexionemos sobre 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvas. El primer grupo está compuesto por incrédulos. ¿Pero quiénes son? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden alcanzar la salvación. El único camino a la redención es la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede salvarse de los pecados y de la influencia de Satanás. No hay otra manera de alcanzar la salvación que la fe en Dios y la creencia en su Hijo, Jesucristo. El conocido pasaje de Juan 3, versículo 16 destaca que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la simplicidad de este plan de redención, y por eso la incredulidad es tan peligrosa. En segundo lugar, Dios no puede salvar a quienes buscan la salvación por otros medios que no sean Jesucristo. Juan 5:40 afirma que algunos se niegan a venir a Jesús para tener vida. Él es el único camino al Padre, y nadie viene al Padre sino por Él. Hechos 4:12 nos dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Nada más puede salvar a una persona, ni la inteligencia, el poder, el dinero, la belleza, ni siquiera la familia ni los amigos. Somos salvos solo por la sangre de Jesús y su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. La siguiente categoría de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvadas son los hipócritas. Jesús se dirigió directamente a estas personas en Mateo 23:3. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas.
Les cierran las puertas del reino de los cielos. No entren ustedes, ni dejen entrar a quienes lo intenten. Un hipócrita es quien finge ser lo que no es. Los domingos se presentan en la iglesia con atuendos apropiados, elevando las manos santas a Dios. Sin embargo, los fines de semana se comportan como cualquier otra persona en entornos mundanos. Para ellos, la salvación y la vida de fe son meras formalidades, y tratan la iglesia como un centro social sin verdadera devoción. Estas personas pueden adorar a Dios públicamente, pero no permiten que la vida de Cristo se manifieste verdaderamente en sus acciones y pensamientos. Pueden pasar años en la iglesia, pero no muestran frutos que demuestren la fe que profesan. Están a las puertas del reino, pero no entran e incluso impiden la entrada a otros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, encontramos la historia de un fariseo que se consideraba justo y menospreciaba a los demás. En contraste, Jesús elogió la actitud humilde del recaudador de impuestos que, consciente de sus pecados, imploró la misericordia de Dios. Esta narración ilustra la advertencia bíblica contra la autojustificación en Efesios 2, 8-9. Se nos recuerda que la salvación viene por gracia mediante la fe, y no es algo que podamos alcanzar ni jactarnos. La quinta categoría de personas que no pueden ser salvas son los apóstatas. 2 Pedro 2, 2022 habla claramente sobre ellos, diciendo que si alguno, después de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se involucra de nuevo en el mundo y es vencido, su condición final es peor que la primera. Esto subraya la gravedad de apartarse del camino de la verdad después de haberla conocido. Estas personas se encuentran en una situación peor al final que al principio. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de conocerlo, rechazar el mandato sagrado que les fue entregado. Es como describe Proverbios: el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado a revolcarse en el lodo. La Biblia nos muestra la imagen de quienes se vuelven religiosos y abandonan sus prácticas corruptas e inmorales, pero que al final revelan su verdadera naturaleza y regresan a ellas. Un cerdo lavado sigue siendo un cerdo. Son personas que juguetean con los fundamentos de las creencias cristianas, como el bautismo, la comunión y la asistencia a la iglesia, pero que finalmente revelan su verdadero yo, regresando al mundo y sus tentaciones porque en realidad nunca tuvieron fe. La siguiente categoría de personas que la Biblia dice que no pueden salvarse son los blasfemos. Jesús aborda este tema en Mateo 12, 31 y 32, donde advierte que todo pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Algunos blasfeman contra Dios, burlándose del Espíritu Santo y menospreciando su manifestación. Este se considera un pecado imperdonable. Por lo tanto, es crucial tener cuidado con lo que se dice sobre el Espíritu Santo. Evite bromas, asociaciones o grupos que hablen despectivamente sobre la obra del Espíritu de Dios, ya que esto puede llevar a la comisión de este pecado imperdonable. El último grupo de personas que, según las Escrituras, Dios no puede salvar son las que ya han fallecido. Es común que muchas personas acudan a pastores y líderes religiosos para pedir oraciones durante el funeral de un ser querido. Sin embargo, es importante comprender que ninguna oración puede cambiar el destino de una persona después de su muerte. La salvación solo es posible en vida. Tras la muerte, se vuelve completamente inalcanzable. La idea del purgatorio, como creen algunos, no se sustenta en la verdad de la palabra de Dios. La salvación solo es posible en la vida, y por eso es crucial entregarle la vida a Jesús. Amigos, espero que ahora comprendan que algunas personas podrían no ser salvas. Esto no ocurre por falta de amor de Dios, sino porque Él no puede comprometer su justicia para salvar a alguien. El mayor acto de amor fue cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, aun cuando aún éramos pecadores. Después de este sacrificio supremo, si alguien decide no creer, Dios no volverá a comprometer sus principios. En conclusión, les pregunto, ¿han aceptado verdaderamente a Jesús como su Señor y Salvador? Si no es así, este es el momento ideal. El rapto es un tema ampliamente debatido entre cristianos e incluso no cristianos. No es solo un evento futuro predicho, sino un acontecimiento profético que seguramente ocurrirá. Se desconoce el momento exacto, pero esto es lo primero que sabemos. Tesalonicenses 4,
15,17 nos dice que, según la palabra del Señor, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el momento que esperamos con esperanza y fe. Ser arrebatado para encontrarnos con el Señor en las nubes es, sin duda, una experiencia gloriosa que todo creyente espera con gran ilusión. El rapto es un evento especialmente destinado al pueblo del Señor, aquellos que han depositado su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han apartado de una vida de pecado. Esto significa que, por muchas buenas obras que uno realice en la tierra o por nobles que sean sus intenciones, si alguien no es un creyente que vive para Dios, no será arrebatado cuando llegue el momento. Algunos creen que el rapto ocurrirá más de una vez, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes perdieron la primera. Sin embargo, la Biblia no respalda esta idea. Por lo tanto, es crucial hacer todo lo posible para asegurarte de ser parte de esta gloriosa experiencia. El rapto ocurrirá solo una vez y no se repetirá. Quedarse atrás significará enfrentar el caos y la persecución del anticristo. Por otro lado, para quienes sean arrebatados, será el comienzo de un reinado eterno con el Señor. La relación entre los creyentes arrebatados y Jesús será eterna. No solo escaparán del peligro del infierno, sino que también abrazarán y disfrutarán plenamente de la vida eterna. El último enemigo, la muerte, será juzgado y vencido. Este video explicará en detalle qué es el rapto. Les pido que lo sigan con atención, ya que fortalecerá su fe y disipará cualquier temor al rapto en su corazón. La palabra rapto describe un evento crucial en las Escrituras donde Dios expulsa de la tierra a todos los creyentes en Cristo Jesús, allanando el camino para que su justo juicio se derrame durante el periodo de tribulación. Es importante señalar que la palabra rapto no se menciona explícitamente en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, varios versículos en diferentes partes de las Escrituras señalan la ocurrencia de este gran evento. Se encuentran ejemplos de estos versículos en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y otras partes del Nuevo Testamento. Estos textos confirman el acontecimiento profetizado que llamamos el rapto. Debido a la importancia de este evento futuro, se ha enseñado mucho sobre el rapto. Estas enseñanzas han generado diversas opiniones e interpretaciones. Una creencia importante, aunque errónea, relacionada con el rapto es que muchos creen que este y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Sin embargo, las Escrituras no respaldan esta perspectiva. La Biblia afirma claramente que el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos separados. Aclaremos algunas diferencias clave entre el rapto y la segunda venida. Durante el rapto, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en 1 Tesalonicenses 4:17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este regreso tiene el propósito de juzgar a quienes permanecieron en la tierra y no recibieron la marca de la bestia, derrotar al anticristo y a Satanás, y reinar por 1000 años, como se relata en Apocalipsis 19, 1-20. Esta es una diferencia significativa entre ambos eventos. El rapto, como se definió previamente, será el momento en que los santos serán arrebatados de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes. En contraste, la segunda venida es el evento en el que el Señor regresa con todos los creyentes que fueron arrebatados para juzgar a los que se quedaron en la tierra y encarcelar al diablo por 1000 años. En segundo lugar, el rapto será un evento instantáneo, a diferencia de la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 15:52 está escrito: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El rapto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida será un evento visible para todos, según Mateo 25:27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. El rapto podría ocurrir en cualquier momento,
pero la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta que se cumplan ciertos eventos proféticos del fin de los tiempos. Esto significa que el rapto precederá a la segunda venida. Existen diversas interpretaciones y corrientes de pensamiento sobre el concepto del rapto, pero la Biblia sigue siendo la fuente de información más válida y precisa sobre este evento del fin de los tiempos. Un error común sobre el rapto es la idea de que está destinado solo a personas buenas y morales. Las Escrituras enseñan y confirman que el rapto es para los creyentes en Cristo Jesús. Puede que seas un ciudadano ejemplar, generoso y respetuoso de la ley, pero si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, me temo que podrías quedarte atrás en el rapto. La Biblia ofrece gran esperanza y consuelo, especialmente para quienes han perdido a seres queridos creyentes en Cristo. Las Escrituras declaran que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, si tiene un ser querido que falleció y fue fiel creyente en Jesucristo, le traigo buenas noticias. Ellos resucitarán primero y tendrán la esperanza de estar con el Señor en el aire durante el rapto. Esto es motivo de gran aliento y alegría. Ahora bien, quizás se pregunten, ¿es posible prepararse para el rapto? ¿Cómo puedo prepararme para este gran evento? La respuesta es un rotundo sí. Compartiré cómo prepararse para el rapto. Una manera de estar listos es vivir una vida de fe y rectitud. Recuerden la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos en Lucas 18, versículo 8. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará realmente fe en la tierra? Por lo tanto, amados, dedíquense a cosas que fortalezcan su fe y los motiven a vivir una vida de rectitud. No dejes que nadie te desanime de la necesidad de vivir en fe y rectitud. Asegúrate de no solo hablar de pureza, sino también de vivirla según la gracia y la sabiduría que el Señor te da. Otra manera de prepararte para el rapto es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas. Mientras vivimos en preparación, es crucial estudiar la palabra de Dios y aprender sus principios. Todo creyente que se dedica a estudiar la palabra de Dios se convierte en un obrero sin avergonzarse, capaz de aplicar correctamente la palabra de verdad en todos los ámbitos de la vida. Es fundamental leer, estudiar, comprender y aplicar la Biblia, evitando la búsqueda de nuevas revelaciones que, aunque parezcan excelentes, se desvían de la verdad sincera de la palabra de Dios. Una lección demasiado compleja, mística o ambigua no es necesariamente verdadera. Con frecuencia, la verdad de la palabra de Dios se presenta de manera sencilla para que todos estén completamente capacitados para toda buena obra. Otra manera importante de prepararse para el rapto es permanecer en una comunidad de creyentes genuinos. Proverbios 27 nos dice que, como el hierro se afila con el hierro, así una persona afila a otra. Vivir en comunidad con otros creyentes es crucial. Como dice el dicho popular, la unión hace la seguridad. La Biblia nos anima a no descuidar la reunión con otros creyentes y a asegurarnos de que nada nos aísle de la comunión. El aislamiento de la comunidad de creyentes no proviene de Dios, sino de una treta del enemigo. La cuarta manera de prepararnos para el rapto es orar pidiendo guía y fortaleza mientras vivimos en estos últimos días. La oración es una de las maneras en que nos mantenemos conectados con el Señor, especialmente en los momentos en que nos sentimos solos en este viaje celestial. Oren al Señor para que nos guíe y fortalezca, pues nuestras propias fuerzas pueden fallar, pero con la ayuda del Señor no flaquearemos. En conclusión, al prepararse para el rapto, recuerden que Dios está colocando señales en el camino para guiarnos. La Biblia no especifica claramente cuándo ocurrirá el rapto, pero se nos ha advertido y enseñado a estar atentos a las señales del fin de los tiempos. Jesús mismo nos instruyó sobre estas señales y la necesidad de permanecer vigilantes en los últimos días. Jesús habló sobre estos eventos. Por lo tanto, a medida que estas señales se manifiestan en nuestros días, sería prudente prestar más atención que nunca a las Escrituras. Es crucial que nos centremos en las pautas que Jesús nos dejó sobre cómo vivir en los últimos tiempos, como dijo en Mateo 24:33, para que también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está a las puertas. En este video, compartiré 3 enseñanzas vitales de Jesús y cómo se aplican de manera práctica y directa a nuestra vida cristiana diaria. El primer consejo de Jesús, que se encuentra en Mateo 24:46, nos dice que seremos bendecidos si nos encontramos cumpliendo sus mandatos cuando regrese. Jesús,
Al guiar a los creyentes sobre su regreso, destacó que la verdadera fidelidad reside en ser encontrados cumpliendo con la promesa cuando el Señor regrese. Prometió que, a su regreso, esos siervos fieles serían bendecidos. ¿Pero qué significa ser encontrados cumpliendo con la promesa? ¿Qué debería hacer exactamente el siervo, el creyente que sigue a Jesús, cuando el Señor regrese? Permanecer seguros en estos últimos días significa ser encontrados cumpliendo fielmente las tareas que el Señor nos ha encomendado como creyentes. Esto implica que no debemos descuidar la misión que nos ha encomendado hasta su glorioso regreso. Jesús aclaró esta idea mediante la parábola de los talentos por encontrar. Hacerlo significa comprometernos activamente y dedicarnos a la misión que nos ha sido encomendada, llevándola a cabo con excelencia, viviendo con sincera expectativa del inminente regreso de nuestro Maestro. Algunas de las responsabilidades que se nos han confiado incluyen predicar el Evangelio. Jesús instruyó a cada uno de sus seguidores a predicar el mensaje del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Este es un llamado a todos los que han puesto su fe en Jesús a participar activamente en la misión de llevar el Evangelio a quienes nos rodean. Nuestro compromiso de difundir el mensaje del reino de Dios a los aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo debe ser firme, independientemente de los obstáculos y desafíos que encontremos. Además de difundir el Evangelio, Jesús nos encargó a ser discípulos. Esta tarea se describe claramente en Mateo 28, versículo 20, y consiste en enseñarles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Hoy en día, la necesidad de discípulos es inmensa, y Jesús llama a cada uno de sus seguidores a multiplicarlos, facilitando así la obra de su reino. Solo un discípulo puede hacer otro discípulo. Hoy en día, existe una necesidad urgente de obreros dedicados en el reino de Dios, mientras nos esforzamos por ayudar a las personas a acercarse a Dios para amarlo, servirlo y presentarlo. Al hacerlo, cumplimos el mandato de Jesús. Nos comprometemos a ser hallados así en el momento del regreso del Señor. Una de las pautas cruciales que Jesús nos dio para vivir bien en estos últimos tiempos es mantener siempre una alta vigilancia espiritual, evitando distracciones que nos desvíen del camino verdadero. Como dice Marcos 13, versículo 33 de la versión amplificada, estén alerta, manténganse despiertos y oren por ustedes. No saber cuándo llegará el momento para un cristiano significa estar alerta y dedicado en la oración. Debemos, amados santos, permanecer siempre vigilantes, sin sucumbir al letargo espiritual. Esta es una exhortación a profundizar en la práctica de la oración mientras esperamos el regreso del Maestro. En la oración encontramos gracia, consuelo y paciencia, elementos esenciales para afrontar los desafíos de estos últimos días. Para escapar de las trampas y engaños que nos acechan, los desafíos actuales exigen que dediquemos tiempo de calidad al Señor en oración diaria. Pregúntate, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración cada día? Comprende que es crucial orar continuamente para comprender la voluntad de Dios para ti y las acciones que Él desea que tomes. En este momento, comunicarnos con Dios nos brinda una ventaja contra los numerosos planes de Satanás. Muchos cristianos aún no se dan cuenta de que el mundo cambia a diario para alinearse con la agenda del anticristo y que Satanás se ha empeñado en desviar a tantos santos como sea posible, pero recuerda que es un engañador. Dedicar tiempo de calidad a la oración diaria nos mantiene despiertos y atentos al llamado de Jesús para que estemos conscientes de su regreso. Dormir en la búsqueda de mantenernos vigilantes en estos últimos días es ignorar este consejo vital, estar vigilantes y alerta, pues desconocemos la hora exacta de su regreso. En Marcos 13:35 y 36 dice, «Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de casa. Si viene de repente, no dejes que te encuentre dormido». Esta advertencia es clara, debemos evitar la insensibilidad espiritual. Aquí, dormir no se refiere al descanso físico, sino a un estado de insensibilidad y negligencia espiritual. Por lo tanto, en este periodo de incertidumbre y transformación, es esencial que sigamos fielmente este consejo de vigilancia y oración. Desconocemos el momento preciso del regreso divino. Mantenernos espiritualmente despiertos y alertas es clave para no ser tomados por sorpresa y estar preparados para afrontar los desafíos que nos aguardan.
Jesús, en sus instrucciones sobre cómo vivir en estos últimos tiempos, enfatiza la importancia de no ser indiferentes ni descuidados con respecto a las cosas del reino de Dios ni al inminente regreso de Cristo. Nos exhorta a permanecer vigilantes, pues desconocemos la hora de su regreso. No debemos dejarnos llevar por modas pasajeras ni olvidar sus advertencias. Se anima a cada creyente a estar alerta, esperando con esperanza el regreso del Señor, tomando medidas conscientes para ser cautelosos ante cualquier cosa que pueda amenazar nuestro enfoque o compromiso espiritual. Estar alerta significa comprometernos activamente a proteger las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifique y rechazando todo lo que lo desvíe de Él. El tercer consejo de Jesús se encuentra en Lucas 21, versículos 34 y 35. Nos advierte severamente que tengamos cuidado para que nuestros corazones no se agobien con la disipación y las ansiedades de la vida, porque ese día puede caer sobre nosotros repentinamente como una trampa. Jesús nos advierte sobre el peligro del engaño derivado de un estilo de vida frívolo y desenfrenado que podría volverse común en los últimos días. Recordamos que sucesos similares ocurrieron en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, e incluso Babilonia, antes de su destrucción. La Biblia relata que antes de estos sucesos, la gente estaba tan absorta en sus vidas, comiendo, bebiendo y casándose, que se olvidaron de Dios y sus advertencias. Hoy nos encontramos en una situación similar. Muchos se olvidan gradualmente de Dios y recurren a las mentiras y engaños que el enemigo difunde a través de influencers, medios de comunicación e incluso gobiernos. Jesús también advirtió que algunos podrían desviarse no necesariamente por el pecado, sino por las ansiedades de la vida. Por lo tanto, es necesario estar atentos a las presiones que debilitan la fe de otros. Aunque enfrentemos momentos difíciles, no debemos permitir que nada nos enfríe el corazón hacia Dios. Sin importar las circunstancias. No dejes que la ansiedad te aleje de tu fe. Más bien, dejen que su fe los libere de la ansiedad que domina a tantos en estos días. Queridos amigos, después de escuchar estos consejos del mismo Señor Jesús, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Según la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, vivimos en tiempos difíciles. En los últimos días, las personas se volverán egoístas, avariciosas, jactanciosas, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, sin amor, implacables, calumniadoras, incontrolables, brutales, aborrecedoras de lo bueno, traidoras, imprudentes, engreídas, amantes de los placeres en lugar de amar a Dios. Mantendrán una apariencia de piedad, pero negarán su poder. Debemos evitar a estas personas. Esta guía es clarísima. Debemos distinguirnos y separarnos del resto del mundo, evitando cualquier asociación o grupo que solo presente una apariencia externa de piedad, pero que en realidad viva de una manera contraria al poder de una vida piadosa. En otras palabras, sus acciones o respaldos son reflejo directo de una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Si miramos al futuro con esperanza y anticipación por el regreso del Señor, debemos aferrarnos firmemente a nuestra profesión de fe y luchar con celo por la fe que nos fue confiada. Mantengámonos firmes e inmutables, recordando que cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que mantuvieron su mirada fija en Él y vivieron para agradarle. En Apocalipsis 22:2 dice, «He aquí, vengo pronto, y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». ¿Has pensado en lo que realmente importa en la vida? ¿Qué preservarías si estuvieras a minutos de enfrentar la eternidad? Si alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte, tu perspectiva de la vida cambia radicalmente. En ese preciso instante, nada más parece importar excepto una cosa esencial, Cristo Jesús. Ante la muerte, se hace evidente que, en medio de todos nuestros afanes y logros mundanos, es nuestra unión con Cristo, hecha posible por su obra en la cruz, la que tiene un significado genuino. Acompáñenme a profundizar en este profundo mensaje y explorar la verdad eterna de la cruz de Cristo, que tiene el poder de salvar nuestras almas y nos ofrece la seguridad de la vida después de la muerte. Este es un mensaje de suma importancia, y Dios desea que le presten plena atención. No dejen que nada se les escape. Abre tu corazón para recibirlo ahora. Nunca sabemos qué puede pasar después de este momento. Como se destaca en Gálatas 6:14, nuestro mayor orgullo debe residir en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Lejos esté de mí gloriarme, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Ante la eternidad, todas nuestras ambiciones y anhelos mundanos pierden su valor y se vuelven insignificantes. Reflexionemos un poco sobre una persona que se enfrenta a la muerte, ya que ofrece un sorprendente paralelo con nuestras propias vidas. Imaginemos a un empresario que planeó meticulosamente una reunión de negocios para la semana siguiente y que enfrenta su muerte inminente mientras su vida se despliega ante sus ojos. Esa reunión se convierte en un pensamiento distante e irrelevante que pierde su valor. La búsqueda incesante de riqueza deja de dominar sus pensamientos, e incluso su pasión por su equipo de fútbol favorito se desvanece en comparación. Su amada casa, antes considerada un tesoro, ahora parece una posesión trivial. Amigos, este es un conmovedor recordatorio de que las cosas por las que nos esforzamos y a las que damos tanta importancia, al final, carecen de relevancia ante la eternidad. El dinero, las posesiones materiales e incluso nuestros logros más preciados son efímeros comparados con la pregunta fundamental de dónde pasaremos la eternidad. Lo único que realmente importa es la cruz de Cristo, pues juega un papel crucial en la determinación de nuestro destino eterno. Es fundamental tomar en serio esta lección, ya que se aplica a cada uno de nosotros. La muerte es una realidad ineludible que llegará para todos, y en el momento en que se acerque, todas nuestras preocupaciones temporales y prioridades mal enfocadas se desvanecerán como el humo. En el fondo, conocemos esta verdad, pero a menudo no priorizamos nuestra relación con Dios. Perdidos en la búsqueda del éxito, el reconocimiento y los logros terrenales, no debemos perder de vista lo eterno. Que esta revelación nos llame a despertar, animándonos a reevaluar nuestros valores y reajustar nuestras prioridades. Reflexionar sobre los misterios de la vida después de la muerte plantea profundas preguntas. ¿Qué sucede al final de nuestra vida terrenal? ¿Qué nos espera tras el umbral de la muerte? ¿Existe un reino llamado purgatorio, o simplemente dormimos hasta el día prometido de la resurrección? Hebreos 9:27 ofrece una respuesta clara, afirmando que, así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La palabra de Dios disipa cualquier idea de un estado intermedio después de la muerte y enfatiza la realidad del juicio. Después de nuestra vida terrenal, la idea del purgatorio es reemplazada por la certeza del juicio divino después de nuestra vida terrenal. Amigos, al comprender la inevitabilidad de este juicio inminente, nuestras vidas cambiarán drásticamente. Comprender que seremos evaluados por un Dios santo y eterno que examinará minuciosamente cada detalle de nuestra existencia nos impulsa a adoptar una forma diferente de vivir. Sepan que incluso nuestras palabras serán analizadas y juzgadas minuciosamente. Querido amigo, el juicio está a la puerta, acechando en el horizonte, y en este juicio un factor crucial determinará el destino de nuestras almas. Pronto veremos cuál es este factor. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, retomamos el tema de la cruz. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios. Reflexiona de nuevo sobre estas palabras. La predicación de la cruz de Jesús, puede parecer absurda para quienes están en la perdición, pero para los salvos representa el poder de Dios. La cruz destaca una vez más, diferenciando a quienes siguen el camino de la perdición de quienes siguen el camino de la salvación. La cruz de Cristo es el elemento decisivo para el perdón de nuestros pecados. Sin los acontecimientos de esa cruz y la posterior resurrección, la salvación no habría sido posible para nadie. Como nos recuerda Gálatas, capítulo 6, la enfática declaración del apóstol Pablo, lejos de mí, sirve como principio rector para centrar nuestras glorias únicamente en Cristo. Nos invita a dirigir nuestra mirada a Jesús, a fijarla en la cruz y a depositar nuestra confianza en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz es un faro de esperanza y un recordatorio del incalculable amor y sacrificio que aseguró nuestra redención en nuestra vida diaria. Constantemente nos distraemos y nos sentimos tentados a desviarnos del verdadero significado de la cruz. Seducidos por el atractivo de los logros mundanos, absortos en la búsqueda del beneficio personal y atraídos por los placeres fugaces de esta vida, a menudo perdemos de vista el valor eterno de la cruz. Ante la eternidad, estas búsquedas se vuelven insignificantes comparadas con el impacto duradero de la cruz.
Se destaca como el elemento central que diferencia a los que perecen de los que se salvan y sirve de fundamento para el perdón de los pecados. Al transitar las complejidades de la vida, la enseñanza de los apóstoles sigue siendo un firme llamado a fijar la mirada en el poder transformador de la cruz. Debemos reflexionar sobre la verdad contenida en estos versículos al considerar la realidad del juicio inminente y el poder transformador de la cruz. En un mundo lleno de disputas que reclaman nuestra atención, nos enfrentamos a un sinfín de distracciones que buscan desviar nuestra atención de la cruz. La importancia de mantener la cruz en el centro de nuestras vidas es un recordatorio constante para no perdernos en trivialidades e ilusiones pasajeras, sino para buscar el significado profundo y eterno que representa. La sociedad a menudo nos anima a centrarnos en nuestra propia bondad, instándonos a enorgullecernos de nuestras obras y rectitud personal, promoviendo la idea de la autosuficiencia basada en la confianza en nuestra aparente bondad, perpetuando una visión distorsionada que ignora la verdad más profunda de nuestra condición humana. A menudo oímos susurros que nos recuerdan todas nuestras buenas obras, nuestra bondad, amor, responsabilidad con las cuentas, apoyo a la comunidad y cuidado de la familia. Nos elogian por nuestra rectitud moral y respeto a la ley, lo que lleva a muchos a creer que, en efecto, son buenas personas. Esta mentalidad es común en muchas personas en todo el mundo, incluyendo a quienes no creen, quienes no reconocen su propia naturaleza pecaminosa y las graves consecuencias que conlleva. Muchos desconocen lo que Romanos capítulo 3, versículo 23 intenta enseñarnos: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O también en Romanos 6:23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, el engaño engaña a las personas, dándoles una falsa percepción de justicia, alejándolas de la salvación hasta que es demasiado tarde. La comprensión limitada del pecado, visto solo como crímenes atroces o transgresiones graves, se ve desafiada por el mensaje del Evangelio, que nos señala a cada uno de nosotros y declara que todos estamos destituidos de la gloria del Todopoderoso. El Evangelio presenta un mensaje directo e impactante, que revela la inquietante realidad de que toda persona, por muy respetada que sea la sociedad o considerada virtuosa, es pecadora a los ojos de un Dios santo. Muchos se sorprenden ante esta firme evaluación de su condición moral y rechazan con vehemencia la idea de ser etiquetados como pecadores. En cambio, prefieren aferrarse a la ilusión de su propia rectitud. Así, el mensaje del Evangelio se les vuelve ofensivo y difícil de comprender, un verdadero obstáculo. Esto sucede porque no están dispuestos a aceptar la realidad de su necesidad de salvación. La idea de la redención les parece absurda, un concepto insignificante que fácilmente descartan. Muchos buscan consuelo en sus logros, obras de caridad y rectitud moral, creyendo que tales acciones loables bastan para asegurar su posición ante Dios. Se dejan seducir por la engañosa creencia de que el mensaje de la cruz es innecesario, confiando en que pueden alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos y méritos. El mundo refuerza esta ilusión, perpetuando la mentira de que la cruz es irrelevante en nuestras vidas. Sin embargo, es crucial resistir esta falsedad y aceptar la incómoda verdad de que nuestra bondad por sí sola es insuficiente. Debemos reconocer que nuestra propia rectitud no basta para redimirnos. No hace falta buscar más ejemplos para comprender la creciente cultura de desprecio por la vida humana en el mundo actual, basta con tomar un teléfono inteligente y navegar por Internet. Para descubrir la hostilidad que impregna el planeta, observamos un aumento sin precedentes de asesinatos, conflictos armados y actos de terrorismo. Más que en ningún otro momento. En los últimos 90 años, se han perdido más vidas en guerras que en los 500 años anteriores juntos. Solo en el último siglo, se estima que 203 millones de personas perdieron la vida en guerras. Y tan solo en la última década, aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados y entre 4 y 55 millones quedaron discapacitados debido a conflictos. Ante esta realidad, es difícil no pensar que el juicio divino está cerca. Pero independientemente de si el rapto ocurre primero o si dejamos este mundo para la eternidad, la pregunta crucial permanece. ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador tal como somos ahora? ¿Tenemos una relación con Jesús? Escucha,
Deja a un lado las preocupaciones de esta vida. Al final, lo que realmente importará es tu conexión con Jesús. No importa tu saldo bancario ni tu estatus social, tus seguidores en Instagram ni otras redes sociales, sino cuán preparada esté tu alma. Entreguemos nuestros corazones al Señor en este momento. Arrepiéntase y manténgase firme en la verdad, cueste lo que cueste. Oremos para que Dios guíe nuestros corazones hacia las cosas del Espíritu y nos libere de las ataduras de la corrupción que dominan el mundo. Que nuestro amor a Dios sea nuestra principal motivación y nos conceda la certeza de nuestra eternidad. Amén.